¿Qué tal, amigos de 10 al cierre? Bueno, pues nos encontramos aquí con la diputada Iraíz Virginia Reyes de la Torre de Movimiento Ciudadano de allá de Nuevo León. Como les informábamos durante esta semana, bueno, pues hay una situación que se está presentando en el Congreso de Nuevo León, donde el día de ayer, bueno, pues los diputados anunciaron que iban a un paro por un amparo que le otorgaron al gobernador Samuel García en contra de unas reformas que había otorgado el Congreso de Nuevo León. Hoy también se da a conocer que diputados de Movimiento Ciudadano junto con diputados de Morena, bueno, pues acusaron que este juez octavo de distrito de Tamaulipas, Faustino Gómez, pues le concedió un amparo a modo al gobernador y por eso interpusieron una denuncia administrativa. Perdón, esto lo hicieron diputados del PAN y del PRI, en tanto que diputados de Movimiento Ciudadano, Morena, El Verde, Ecologista y también la bancada de la Cuarta Transformación en Congreso promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra uno de los 3 decretos con reformas constitucionales que aprobó el Congreso que le quitan atribuciones al gobernador Samuel García. Para eso tenemos el día de hoy aquí a la diputada Virginia Reyes para que nos cuente un poco de cuál es la situación que se está enfrentando, pues este nuevo enfrentamiento que hay del Congreso del Estado de Nuevo León con el jefe del Ejecutivo de aquella entidad. Muy buenas tardes y bueno, diputada, pues preguntarle cuál es la situación, si pudiera platicarnos un poco acerca de estas reformas que aprobó el Congreso, qué atribuciones le quitan al gobernador y por qué serían inconstitucionales para presentar esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hola, pues muchas gracias por este espacio. Contarles que en Nuevo León, desde que se comenzó a dar el proceso de selección del fiscal, al PRI y al PAN no les gustó mucho que se les vetara a su aspirante favorito ocupar este cargo. Y a raíz de todo esto es que se ha vivido una embestida de reformas a la Constitución, que es nuestra norma suprema, en donde le han buscado quitar atribuciones al Poder Ejecutivo. Una de estas, por ejemplo, es que la moción, que tengan algo que se llama moción de censura, que es típico de los sistemas parlamentarios, no de México, en donde un Congreso pueda votar por 2/3 partes quitar a personas del gabinete del gobernador. Luego, sí, nada, solamente porque quieran quitar a parte de su equipo. También entre estas cosas tiene que pedir permisos para realizar viajes, como si el Congreso fuera su papá y su mamá. En el proceso de selección del fiscal, el golpe, la estocada final fue que en este proceso de selección intervienen 2 poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, y lo que hacen es quitar de un plumazo la participación del poder ejecutivo del gobernador en este momento para el momento de seleccionar a la persona que esté al frente de la fiscalía. También le quitaron la Defensoría Pública de oficio y muchas y más cosas. Lo que han hecho, hasta creó el Congreso su propio periódico oficial con validez, alterando los procesos de creación de leyes. Todas estas reformas son inconstitucionales porque tenemos un principio de división de poderes y este ejercicio de división de poderes es lo que hace que funcione nuestro Estado de Derecho, donde un poder es un contrapeso del otro. Pero aquí el Congreso está como que muy goloso y está comiendo y comiendo y comiendo una y otra atribución del Poder Ejecutivo, hasta el absurdo que creo que va a terminar siendo desmantelado. Nuestros argumentos precisamente han sido esos, de que hay una total invasión a las facultades del Ejecutivo por parte del Congreso y pues de ninguna manera podemos permitir esto. O sea, hoy gobierna un partido político en Nuevo León, en otros años va a ser otro, y las reglas que vienen en la Constitución deben ser para favorecer la democracia, la participación y no para restringir la actividad de un poder a otro. Entonces, básicamente este es el contexto que estamos viviendo en cuanto a las reformas. Oiga, Si quieren, diputada después... Reyes de la Torre, sí, Sí. una pregunta. ¿Cuáles son los recursos, aparte de la acción de inconstitucionalidad que ustedes promovieron, y si en qué momento o si ya lo hizo el gobernador va a promover alguna controversia constitucional? ¿Y qué esperarían que resulte de esto y en qué tiempo razonable esperarían alguna respuesta en los dos casos? Sí, miren,
Pues para empezar, las reformas ya se han impugnado medios de defensa en contra de estas reformas. El equipo jurídico del Estado, entiendo, ya lo ha hecho. Por ejemplo, en el caso del fiscal, el gobernador hizo una controversia. La Corte tiene sus tiempos y esto puede tardar muchos meses en que se resuelva. Por eso yo creo que es importante que el Poder Judicial dé un manotazo y se paralicen los efectos de estas reformas, porque de lo contrario, si los efectos de estas reformas no están paralizados, en este lapso de tiempo, pues el Congreso termina ejerciendo atribuciones que por su naturaleza como poder legislativo no le corresponden. A nosotros nos corresponde aprobar leyes, o sea, esa es nuestra principal función. Y me parece ridículo que el Congreso ahora quiera quitarle al gabinete al gobernador, aprobarle si toma o no un viaje, y esta clase de facultades que más bien son excesivas. Entonces, sí se han impugnado, se han hecho las debidas controversias ante la Suprema Corte, pero todo esto toma su tiempo. Y yo creo que la Corte pues va a terminar resolviendo en unos meses, en un año máximo, sobre estos mismos asuntos. ¿Y Lo qué que va aquí, sí, disculpe, perdón. Sí, queríamos preguntarle en estos meses, ¿cuáles son los riesgos? Es decir, mientras se resuelve en la corte o en los tribunales esta situación, ¿cuáles son los riesgos para los ciudadanos y de qué manera se puede impactar allá en Nuevo León? ¿Se habla de alguna crisis política? ¿Podría llegar a la ingobernabilidad? Es decir, ¿cuáles son los riesgos que se presentan frente a estos confrontamientos entre el Ejecutivo y el Congreso del Estado? Mira, lamentablemente, la gente en su día a día lo que le duele son sus calles, su calidad del aire, que la ciudad sea verde, que estemos en paz, que tengamos seguridad. Entonces, el gran problema es que es difícil para un ciudadano en su cotidianidad alcanzar a ver estos efectos en su vida. Pero viéndolo desde un plano institucional, las instituciones lo que deben hacer es poner un orden en nuestro estado, es dar seguridad, no importa quién gobierne, pero sabemos que va a haber un mínimo de actuación deseable en el trabajo de esa institución. Si al final terminamos corrompiendo esta institución, por ejemplo, como en el caso de la Fiscalía, donde ya le damos todo el poder a dos partidos de que decidan todo y que politicen una selección del fiscal, o que se pueda quitar a una persona del equipo del gobernador por un capricho del Congreso, la consecuencia es que no permitimos que los poderes actúen de manera armónica. Y en lugar de estar fortaleciendo a la Fiscalía, fortaleciendo al Ejecutivo, al restarle atribuciones, impedimos el que pueda realizar apropiadamente su labor. Aparte, pues el riesgo es, y como también comento, que hoy gobierna un partido y a lo mejor pues a los ciertos partidos no les gustó perder el poder, pero más bien parece un acumular poder, poder, poder. Y todos sabemos que el poder corrompe y que un poder y que cuando se altera esta división de poderes, que precisamente por eso tenemos tres poderes, para que haya una armonía, un poder puede caer en excesos, ¿no? Entonces son efectos que más que verlos en la inmediatez terminan dañando el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y terminan politizando el trabajo institucional que tenemos aquí en Nuevo León. Es un riesgo para la democracia, es un riesgo para el Estado de Derecho, cuando lo que debemos crear son instituciones sólidas, no instituciones a modo para favorecer a un partido u otro o desfavorecer al partido en el poder. Oiga, diputada Reyes de la Torre, ¿hasta dónde este conflicto, por supuesto, es un conflicto de poder, es un conflicto para ver quién tiene más fuerza, pero también en el fondo de este asunto empieza primero con el fiscal, que le niegan al gobernador el derecho de vetar o se lo quiere negar al gobernador. Pero también cuando se diseña el presupuesto, hubo un arreglo inicial en el cual se le iban a dar más recursos a algunos municipios del PRI y del PAN. Y después como que finalmente no llegaron a armonizar ese acuerdo y hubo un retroceso en esa negociación. ¿Hasta dónde este asunto tiene que ver con el dinero y con el presupuesto? Miren, yo siempre he dicho y lo digo abiertamente que yo creo que al final lo que termina moviendo a muchos actores políticos es el dinero y el poder. Aquí lo vemos, ¿no? Lo que desata todo esto es más recursos, deseo de más recursos y deseo de controlar instituciones. Eso pasó como lo vimos en la Fiscalía. Aquí en este caso de lo que mencionas de la partida que se dio a estos municipios específicos, luego el gobierno del estado
quiso que se establecieran reglas, porque pues, tampoco van a darles millones de pesos a un municipio, sino simplemente no les gustó que hubiera reglas de operación. El Ejecutivo accedió y el Congreso accedimos todos a que tuvieran esta partida. Y luego, cuando se les quiso fincar reglas para el ejercicio de esta partida, pues no les gustó, porque la forma en la que quieren seguir ejerciendo el presupuesto es de manera excesiva y sin restricciones. A mí me pareció sano que en este acuerdo político pudieran obtener más recursos, pero también tuvieran obligaciones en materia de transparencia y de rendición de cuentas para ejercer ese recurso, ¿no? Entonces, al final, como comentamos, o sea, aquí la cuestión es el poder de la fiscalía, el poder del presupuesto, el poder del gabinete, y no buscar el bien de nuestras instituciones y el bien de la ciudadanía. Lamentablemente, los efectos no se alcanzan a vislumbrar en la inmediatez, pero a largo plazo, si dañamos nuestras instituciones, terminamos perjudicando la forma en la que opera un gobierno y por ende terminamos perjudicando a la gente. Diputada, también había una solicitud por parte de los diputados del PAN y del PRI, incluso presentaron un juicio, una solicitud de juicio político en contra del gobernador Samuel García, en el que él se amparó y le dan un amparo, una suspensión provisional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la historia se repite, por ejemplo, con el juicio político, cuando cuando los tribunales señalan, por ejemplo, en Tamaulipas, que quien tenía la última palabra era el Congreso del Estado en cuanto a decidir si se aplicaba o no un juicio político, si se repitiera una resolución similar allá en Nuevo León, tomando en cuenta que Nuevo León, el Congreso, pues tiene mayoría del PAN y del PRI, es decir, ¿cuál es el panorama que vislumbran con el amparo que le dan al gobernador y con esta solicitud de juicio político y en qué proceso va? Mira, primero quisieron hacérselo a su secretario general de gobierno, que de hecho hoy teníamos sesión para ver ese asunto y con el paro la cancelaron. Luego vemos el gobernador, también lo hicieron con un magistrado que no les gustó una sentencia. O sea, aquí el juicio político se está usando como un garrote y como una herramienta de control y de sometimiento. En este caso, pues al final el Congreso, digo, imagino que lo que ha alegado el gobernador en todos esos juicios es que no se han respetado garantías y derechos. El desafuero del secretario general de gobierno duró 3 horas. O sea, más te tardamos en hacer una cena navideña, un pavo navideño, un pozole, que en desaforar a un funcionario público. Son medidas de control político que existen en nuestra Constitución ante los excesos que tiene un poder respecto a otro. Pero las circunstancias por las que se estaba alegando un juicio político me parecían excesivas para quitar a un gobernador de su cargo. Pero regresamos al punto de origen. Aquí se trata de una lucha de poderes, de acumular poder y de tratar de amedrentar al poder ejecutivo mediante este juicio político, quizás para obtener más recursos o para buscar que acceda a que la persona que les gusta sea fiscal del estado de Nuevo León. Entonces, yo que trabajo en el Congreso, que es como, yo les proyecté la ley de Herodes en el pleno y les dije, es que así construyen las leyes, oye, no me gustó esto, lo quito. O sea, yo digo, oye, no solamente le han querido hacer juicio político al gobernador, lo aquí intentaron hacer a su gabinete, a muchas personas, ya lo iniciaron contra un magistrado del Poder Judicial. O sea, es un exceso de poder y es un abuso de figuras que existen en nuestra Constitución para perseguir un fin legítimo y bien público, un interés público, no para perseguir un interés de partido. Diputada Iraíz Virginia Reyes de la Torre, le agradecemos muchísimo que haya estado con nuestro auditorio aquí el 10 al cierre. Seguiremos al pendiente del tema y no dude usted que si algo surge, la vamos a procurar para que le platique a nuestra audiencia cómo va el asunto en Nuevo León. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, buenas noches. Gracias.